Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Los insultos contra la 4T. El filósofo Michael Sandel empezaba sus cursos en Harvard con una pregunta. Imagínense, les decía a sus alumnos, que todavía no han nacido y Dios les pregunta en qué tipo de sociedad quisieran nacer. Si en una donde se garantice el derecho de los más vulnerables o una de simple libre mercado. Recuerden que ustedes no han nacido y no saben si serán ricos o pobres, ni su género, ni su etnicidad, ni si serán inteligentes o fuertes, o si la familia a la que van a entrar proviene del privilegio o de la desventaja social. Esta pregunta, conocida como el velo de la ignorancia, diseñada por John Rawls en su estudio sobre la justicia social, no falla. Todos responderemos que preferimos nacer en una sociedad que proteja a los vulnerables, porque si resulta que vas a nacer en una familia pobre, sabes que tu destino será la pobreza. La respuesta unánime, incluso de los riquillos alumnos de Harvard, entraña una certeza. Solo los que han nacido en el privilegio social pueden defender el simple libre mercado. Es decir, una vez que ya son beneficiarios del sistema de clases, géneros, étnico, geográfico y familiar, defenderán ese arreglo de cosas. La pregunta se ubica en un antes, en una especie de igualdad imaginaria antes de nacer, porque es justo la imaginación la que nos hace querer cambiar el estado de cosas en nuestras sociedades. Empiezo esta columna recordando a Rawls y a Sandel, los dos teóricos estadounidenses de la justicia social, por un meme que vi esta semana. En él, alguien anónimo sostiene los siguientes disparates. Dice, un chairo, se refiere a un izquierdista, es un ser complicado. No tiene auto, pero defiende una refinería. Nunca ha salido de su pueblo, pero defiende un aeropuerto y un tren. Nunca ha leído un libro, pero te manda a hacerlo. Te dice vendido, pero depende de las ayudas sociales. Si tienes contacto con alguno, trátalo con misericordia, ya que en su interior hay demasiada confusión. Me sorprendió el alto nivel de despolitización de quien redactó esto. Lo primero y más obvio es que esta persona no entiende que la política es justo construir un imaginario colectivo que no responde a tu interés personal. De ahí que no tenga idea de por qué alguien apoyaría un aeropuerto si no viaja en avión. Esta desmesura fue tomada también por la oposición de derechas cuando decían que la consulta sobre cancelar el aeropuerto de Texcoco, el que se hunde, debería de ser solo entre la gente que tuviera, en vez de credencial de lector, millas o pases de abordaje. Imagínense a este redactor de memes, tan ensimismado, tan atento a su propio ombligo, que no apoyaría ninguna medida política que no le beneficiara a él en lo personal. Hay gente que en efecto no sale de su pueblo mental. El segundo punto es el de seguir asociando, como hacen Vicente Fox o Xóchitl Gálvez, la desigualdad con la ignorancia. Los pobres no leen libros, según este amanuense que no considera que probablemente alguien que fue la candidata del PRIAN no sabía lo que eran los poderes fácticos cuando se lo preguntaron, no por falta de lectura, sino por una profunda ignorancia del discurso público. Hemos visto cómo en entrevistas en la calle, los que apoyan a la 4T tienen una claridad política que sorprende. El que redactó el meme también cree que son los pobres los únicos que votan por la opción electoral de la izquierda mexicana. El hecho de que Claudia Sheinbaum haya sido votada transversalmente por todas las clases sociales, incluidos los ricos, 5 de cada 10, y la clase media, 6 de cada 10, tumba en 2 segundos su argumento. Y finalmente, el energúmeno autor del meme cree que recibir un apoyo social se equipara a vender algo, el voto. Esto ya lo hemos discutido,
tanto que solo voy a repetir la bella imagen de un opositor como Gabriel Cuadri cobrando su pensión independientemente de su postura ideológica. Y por último, es interesante cómo el memista le atribuye su propia confusión a los que no están de acuerdo con su maraña mental, donde se enredan lo personal y lo político, los libros con los votos con la pobreza y los programas sociales con su contrario, el mercado. Pero una vez terminado con este meme, surgieron otros que me permiten continuar con esta columna. Está, por ejemplo, el de que los ricos son los que crean la riqueza. Esto se lo hemos oído a los acólitos de Salinas Pliego y casi nadie tiene la paciencia de desmentirlo. Yo que sí tengo, porque estoy enfermo de catarro, lo haré. Imagínense que alguien avienta dinero a una mesa o una máquina de hacer tornillos a una bodega y espera que por sí mismo genere algo más que polvo. Pues fracasará porque solo se crea riqueza con el trabajo. Quienes crean riqueza no son los que ponen el capital, sean máquinas o dinero, sino los trabajadores. El rico existe porque gana de la diferencia entre las horas trabajadas y lo que paga como salario. Por eso tiene capital para invertir, pero son los que no tienen más que su propia fuerza de trabajo para vender, los que generan una transformación de las cosas que a su vez es la riqueza. Salinas Pliego no crea riqueza. Él dice que muchos miles de empleos dependen de sus empresas. Lo que está diciendo es que explota a muchos miles para comprarse sus yates, pero si no hubiera esos empleos, los trabajadores se buscarían otros, probablemente mejor pagados y sin tener que aguantar los cumpleaños de su patrón. Un anuncio del Consejo de Comunicación de las Empresas dice que 8 de cada 10 empleos son generados por las empresas privadas. Lo que no dice es que no son las de Salinas Pliego, Carlos Slim, Germán Larrea o Balleres, que se llenan la boca diciendo que sin sus monopolios no habría empleo. No, 7 de cada 10 trabajos están en las microempresas, es decir, las pequeñas fábricas, tienditas, tortillerías por todo el país. Esas son las que generan los empleos que presumen los magnates mexicanos como suyos, mintiendo descaradamente. Otro punto importante que se debe conocer es que las familias mexicanas tienen una combinación de ingresos. Uno de sus miembros tiene un trabajo formal y otro tiene uno informal, normalmente las mujeres de la casa. Así, los que tienen un empleo formal se beneficiaron del aumento al salario. Las que son informales, de alguno de los programas sociales para mujeres que se han desplegado en el anterior y sobre todo en este sexenio. A lo que voy es al papel del Estado en el bienestar de las familias. Sin la decisión de aumentar los salarios y sin los programas sociales, no habrían salido de la pobreza 13,5 millones de mexicanos que anunciaron instancias como el INEGI, pero también como el Banco Mundial. No basta con tener muchos empleados, como presume el señor Salinas Pliego, sino que estén mejor remunerados, cosa que solo el Estado puede regular. 135% de aumento en 7 años. El Estado, al que los empresarios llaman parásito, solo tiene maestros y doctores incluidos 6 millones de trabajadores. Esto es importante de aclarar porque es ya un lugar común para la derecha criticar al tamaño del Estado sin siquiera ponerse a investigar las cifras. En el caso de los empleos, ni la rancia oligarquía mexicana ni el Estado, sino los pequeños empresarios y comerciantes son los que emplean al 80% del país. Como otra parte muy significativa se ha buscado la vida en los Estados Unidos, la verdad es que son las grandes empresas las que le han fallado a los trabajadores mexicanos. La élite se ha concentrado en hacer mucho dinero en muy poco tiempo y sacarlo del país. Mientras, la banca española se dedica a cobrarnos comisiones en vez de darle crédito a quienes generan empleos reales. Otro meme que me resultó interesante esta semana fue el de una foto de Carlos Salinas de Gortari al lado de Claudia Sheinbaum. Esta composición usó 2 fotografías reales. La de Claudia es del 26 de mayo de 1988 en la explanada de Ciudad Universitaria y la otra es de Salinas de Gortari el 16 de noviembre de 1994 en Bogor, Indonesia. Empecemos con Claudia en 1988.
Para llegar a que la UNAM permitiera un mitin masivo en apoyo a un candidato opositor como lo era Cuauhtémoc Cárdenas, el movimiento estudiantil del CEU se abstuvo de convocarlo. Para hacer la invitación se tuvo que formar una organización, el Movimiento al Socialismo, en el que estaban, además de la hoy presidenta, intelectuales tan apreciables como Adolfo Gili. Asistimos a ese mitin 50,000 estudiantes para llenar la explanada de Ciudad Universitaria a casi un mes de celebrarse esa elección. La foto de Salinas de Gortari, por otra parte, usted comprenderá que este señor no iba a asistir a un mitin de su oponente y al que acabó para aplicarle el enorme y descarado fraude electoral de 1988. Esa foto es todo lo contrario. Es su ambición personal de presidir la Organización Mundial de Comercio. A recabar apoyos fue Salinas de Gortari vestido con su camisa de Scarface a Indonesia el 16 de noviembre de 1994 en el marco del Foro Asia-Pacífico. En 1988, Claudia Sheinbaum espera, en compañía de la entonces dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el STUNAM, Rosario Robles, que empiece el mitin de Cárdenas. Atrás se pueden leer los carteles que convocaban con una imagen en sepia del propio Salinas agarrándose la calva en señal de preocupación. En 1994, Salinas de Gortari ya ha visto desintegrarse su sexenio con los asesinatos políticos y la crisis de la deuda que ya vina sobre el país por su ineptitud como administrador. Es curiosa la aparición de Rosario Robles en esta fotografía. Ella acabaría gobernando la Ciudad de México y en la cena en casa de Salinas, en la que el expresidente le puso de broma la banda presidencial, fue una semana antes de que Robles renunciara a la presidencia del PRD, el 4 de agosto de 2003. Al año siguiente, hay que recordar, vendría el ataque contra López Obrador, con los videoescándalos y el desafuero como jefe de gobierno. Al verlas sentadas a Claudia y a Robles en el mitin de Cuauhtémoc Cárdenas en la UNAM, uno no puede sino reflexionar en las convicciones. Finalmente Robles quería ganar como fuera, y en cambio Claudia ganó la banda presidencial, respaldada por un movimiento nacional y 36 millones de votos. Ya alejada de la izquierda durante el gobierno de Peña Nieto, Robles desvió miles de millones de pesos del presupuesto para los más pobres, utilizando a las universidades como lavadoras de dinero, y terminó en la cárcel 3 años por la estafa maestra. Robles sí se puso la banda presidencial que Salinas había obtenido con un fraude y en medio de una broma perversa del defraudador. Claudia la aporta constitucional y legítimamente. La foto real para mí quiere decir que no se vale ganar a toda costa, sino ser firme en las convicciones y en lo que quieres para gobernar un país, aunque a veces haya derrotas. De ahí que en aquellos días del 2003 yo recuerdo que Carlos Monsiváis reflexionaba sobre Rosario Robles en una mesa del Café Auseba un domingo por la mañana. Según me acuerdo dijo, no se puede ganar como sea. Hay algo de la persistencia que tiene que ver con el deber de hacer bien las cosas y esa fuerza es solo de la izquierda. Ganar para aprovecharse de las ventajas del ganador es lo que mejor hace la derecha. Por último, no puede pasarme inadvertido en este catarro el uso del lenguaje insultante en los memes y mensajes que la oposición coloca en plataformas digitales como X, donde ya la grosería y las descalificaciones puramente ofensivas dominan. La oposición ha querido tornar el debate público en algo colérico, exaltado y directamente insultante, mientras trata de que haya violencia en las manifestaciones para argumentar una intervención extranjera. Uno de los términos que el PRIAN inventó de la mano de la campaña del narcoestado fue llamarle a la presidencia más votada en la historia del país, presirvienta. La palabra entraña una triple miseria moral de quienes la usan. Es misógina, es contra las trabajadoras y contra la democracia, que es el método con el que Claudia Sheinbaum logró una mayoría de 36 millones contra 9 del PAN y 5 del PRI. Se supone que la palabra apela a la misoginia profunda de aquella campaña de medios en la que exigían los opositores a la presidenta electa diferenciarse
de su propia plataforma electoral, sosteniendo que si no lo hacía estaba al servicio de López Obrador. Los mediócratas llenaron sus espacios con una exigencia a todas luces estúpida y al no conseguir reacción de la persona de la presidenta, entonces dijeron que todo era un maximato de López Obrador. La palabra también implica la aversión a las trabajadoras domésticas que ya se venía construyendo desde el sexenio anterior. Recuerden solo aquella pancarta del movimiento del Frena que decía que no nos gobiernen las sirvientas. Y por último, entraña un sentimiento antidemocrático de parte de quien lo propulsa, porque es no aceptar el resultado electoral ni del 2018 ni del 2024, argumentando que los que no votaron por la izquierda tienen derecho a no obedecer la legitimidad tan poderosa que surgió de esas dos elecciones presidenciales. De ahí se sigue que se puede provocar un cambio de régimen tan solo armado con un contingente de porros que incendien el Palacio Nacional y con unos Marines que te va a mandar Donald Trump. Esto quizás es el cambio más radical en lo que va de la oposición. Ya han exhibido su xenofobia, al llamarle judía a la presidenta como si eso la hiciera menos mexicana, han exhibido su falta de interés en la política y en la patria al referir todo proyecto nacional a su propia experiencia personal, pero lo nuevo es que hasta la marcha de la generación Z se mostraron en contra del sistema democrático, de la existencia de los partidos, se la pasan diciendo somos apartidistas, y de la decisión de la mayoría. Eso es lo nuevo y es lo preocupante. Solo que al revisar en X la palabra presirvienta, encontré que todos escriben presirvierta. Todos. Eso quiere decir que nadie de carne y hueso está utilizando esa palabra, sino los bots que pegaron mal la palabra en sus mensajes. El primero que la escribió cometió el error de cambiar la N por la R, y es entonces que estos mensajes se descalifican no solo por su incivilidad política, sino porque son máquinas que no saben ni siquiera que lo que están escribiendo tiene la intención de ser un insulto. Muchas gracias por escuchar.